Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos, seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde nuestros estudios en España continuamos un programa más de esta nueva serie que dentro del corazón de Jesús pues estamos ya profundizando desde un aspecto más teológico, más desde la propia Escritura y entendiendo, comprendiendo y sintiendo también con el corazón pues cómo es la inmensidad del corazón de Jesús. Aunque hiciéramos 1000 o 10.000 programas, nunca terminaríamos de llegar a entender todo el misterio de amor, el misterio de Dios que se ha concentrado y se ha hecho realidad y se ha hecho carne en este corazón que es el corazón de Jesús. Y bueno, pues aunque no vamos a hacer ni 10.000 ni 1.000 programas, pero al menos en estos programas que ya llevamos vamos a intentar seguir profundizando más, entendiendo mejor, con la ayuda también de la gracia, ¿no? que también es importante, aunque no lo hacemos en el programa, pero sí antes de iniciar el programa siempre pues hacemos una oración para que tanto la Virgen María como el Espíritu Santo pues nos iluminen y sobre todo iluminen a los que lo van a escuchar y que realmente pues pueda recibirse ese fruto, ¿no? Ese fruto de ese mayor entendimiento que debe llevar el conocimiento, debe llevar pues a un mayor amor y también a una respuesta, ¿no? de entrega y de correspondencia al amor, ¿no? Devolviendo pues amor por ese amor recibido. Pues vamos a continuar, como decía antes, en esta línea. Hemos estado viendo en programas anteriores pues como en la propia Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues veíamos esa cualidad del amor de Dios tan impresionante, ¿no? Donde veíamos todos esos matices y pues continuamos avanzando, ¿no? Porque la Escritura da para mucho y le voy a pedir a Marisa, no he presentado al equipo, pero tenemos al equipo habitual, como siempre. Óscar, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, muy buenas noches. Y Sonia también. Buenas noches. Nos acompaña ya fielmente todos los días. Bueno, pues Marisa, si nos haces el favor, ¿qué título tenemos para hoy en el programa? Pues el título es El amor de Dios se hace carne. Jesús nos perdona y nos quiere como un amigo y un esposo. Bueno, muy bien, pues ya hay un cambio, ¿no? Respecto a la serie de programas anteriores. Hoy vamos a entrar ya como más en profundidad porque vamos a tocar ya que el amor de Dios se ha hecho carne y eso sí que es algo que es un punto de cambio sustancial, es algo único en la historia de la humanidad y es que todo aquello que ya íbamos viendo, ¿no? en ese Antiguo Testamento, donde escuchábamos cómo era Dios, ¿no? Y cómo Dios se iba manifestando y cómo veíamos esas cualidades del amor de Dios, pero a Dios nadie lo había visto. Pero hay un momento clave, esencial, el momento que divide la historia de la humanidad en un antes y en un después, donde todo eso se hace realidad y se hace carne, se hace presente y es algo que podemos ver, que podemos tocar, que podemos escuchar. Y por tanto, pues lo que era invisible se hace visible y sobre todo, y que es muy interesante, todas aquellas profecías que estaban allí en ese Antiguo Testamento, todos esos textos, ¿no? Que hablaban de quién era Dios y cómo era Dios y cómo era su interior, su corazón, en último término, pues todo esto se va a hacer y se va a cumplir. Y lo que estaba allí bajo un velo va a alcanzar su plena perfección y se va a hacer realidad ante nuestros ojos. Por tanto, pues esto que veíamos se va a hacer realidad, se va a encarnar y se hace presente en la persona de Jesús.
Y para empezar, pues vamos a ver que es muy interesante ver cómo lo que es evidente que hay muchísimas cosas, ¿no?, en el Antiguo Testamento que prefiguran lo que luego va a ser la persona de Jesús, pero es interesante pues dar también, como decíamos otras veces, alguna pincelada, ¿no? Vamos a ver algunos textos de la Escritura donde nos están hablando de qué era lo que se anunciaba y que se ha hecho realidad en el Nuevo Testamento. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le voy a pedir, después de escuchar este texto, que yo creo que se te ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando lo oyes así, con esa claridad y con esa fuerza que lo dice. Este es un texto muy conocido de San Juan, que además es el prólogo, está en el prólogo de su Evangelio, un texto clave totalmente. Bueno, pues vamos a pedir a Óscar, como siempre le damos los temas difíciles así para empezar, y vamos a decir a Óscar a ver qué nos puede comentar sobre este texto, muy cortito pero intensísimo, y qué relación pues tiene esto con el Antiguo Testamento, ¿no? De tema difícil y bonito, ¿no? Porque el prólogo de San Juan es una obra de arte. Es concretamente para mí es el evangelio, mi evangelio preferido, ¿no? Pero es denso y es San Juan nunca escribe así por escribir simplemente, sino que está muy muy pensado el texto, ¿no? Y lo vamos a ver pues ahora brevemente con esta iniciación que hace San Juan, en el que se ve claramente, lo primero que podemos ver es que pues Jesucristo es la realización de todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Habla ahí de habitó entre nosotros, ¿no? Ahí tenemos una clarísima referencia al Éxodo, ¿no? Seguro que nuestros oyentes lo han podido y lo conocen y han podido darse cuenta, ¿no? Hay un texto en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, concretamente Éxodo 29:43, que tiene un paralelismo muy claro con este habitó entre nosotros de San Juan, del prólogo de San Juan, no, de Dios, es palabra de Dios a través de San Juan, ¿no? Dice Éxodo 29, dice: me reuniré con los hijos de Israel en ese lugar que quedará consagrado con mi gloria. Consagraré la tienda de la reunión y el altar. Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios, y reconocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, ¿no? La tienda de la reunión, ¿no? Dice, habitó entre nosotros. El texto griego de la versión de los 70 habla de eskenos, a ver si lo sé decir porque esto es difícil de pronunciar, pero bueno, eskenosen engemín. Esta frase, esta palabra, ¿no? Habla de que literalmente se traduce como puso su tienda de campaña entre nosotros, tienda de campaña, tienda del encuentro. Sabemos, si han leído el Éxodo, pues que Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud del Egipto, los hace pasar por el ¿cómo se llama? El mar Rojo, el Mar Rojo, y desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí los va parando y le pide a Moisés que le construyan una tienda especial para él, para la gloria de Yahvé, ¿no? Y entonces él dice, voy a habitar en medio de ellos, ¿no? Es una clarísima referencia. Habitó entre nosotros, ¿no? O sea, ya vemos, Jesús es quien realmente viene a habitar entre nosotros, ¿no? Esa es una referencia a eso, ¿no? Después habla, hemos contemplado su gloria.
gloria como de unigénito, ¿no? La gloria de Dios, Kaboz Yahvé, la gloria de Dios, ¿no? Bueno, pues eso también se ve en Éxodo 33, vamos a ver si lo leemos, 18, Éxodo 33, 18, 20, dice: Moisés exclamó: muéstrame tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi esplendor ante ti, y ante ti proclamaré mi nombre, el Señor, porque tengo misericordia de quien quiero y tengo compasión de quien quiero. Y añadió: pero no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede verlo y seguir viviendo. Esto es lo que le dice a Moisés, que muy aguililla, ¿no? Le dice: no, ¿cómo? Déjame verte, ¿no? Voy a tenerme que presentar a tu pueblo, déjame verte. Lo intenta Moisés, pero claro, no se lo permite el Señor, porque claro, si hubiese visto la gloria de Yahvé, pues hubiera muerto, ¿no? Dices: no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Sin embargo, sí podemos ver el rostro de Dios. Con Jesucristo ese rostro se hace visible. Queda, por tanto, superado ese texto del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿no? Es Jesús la manifestación plena de Dios, es el rostro de Dios para que lo podamos ver, ¿no? O sea que nosotros tenemos mucha suerte en ese sentido, ¿no? También manifiesta su gloria en las bodas de Caná, en las bodas de Caná dice: y manifestó su gloria también, ¿no? O sea que esa manifestación de la gloria de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba velada en la nube, en ese pasar delante de Moisés, pues ya en el Nuevo Testamento se ve claramente, ¿no? Y también dice después: lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y verdad, ¿no? Dice San Juan. Eso está claramente en concordancia, es un claro paralelismo de Éxodo 34, cuando habla, cuando Dios se define a sí mismo. Lo hemos visto en programas anteriores, cuando hablamos del Geset y del Gemet, o del Geset Bau Gemet, ¿no? Yahvé, que lo traducen como clemente y compasivo, pero que ya vimos que en realidad hay una traducción más literal, mejor, pues sería más bien tierno y cariñoso, ¿no? Bien, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, habla cuando dice: acercaos a mí, que soy dulce o manso y humilde de corazón, ¿no? En clara referencia a esa ternura y ese cariño con el que se define Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en este prólogo de San Juan, pues también hay en la versión también de los 70 en griego, se habla de pleres charitos kaiacelei, a ver si lo sé decir, pleres charitos kaialeceias, pleres charitos kaialeceias, ¿no? Charis se traducía en hebreo como Geset, amor, que ya estuvimos viendo en programas anteriores, que viene a explicar el amor fiel de Dios, que no para, que no se arrepiente por mucho que el hombre pues constantemente rompe la alianza con Dios, ¿no? Ese Haris viene a ser una traducción del Geset hebreo, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que en realidad pues eso es lo que está diciendo San Juan, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, clemente y misericordioso, que dice Éxodo, y dulce, ¿no? Y cariñoso y tierno, ¿no? Bien, para terminar, quizás decir, pues eso, que todo esto que está diciendo San Juan, que pudiera ser una mera, que podríamos pensar que es una mera coincidencia, en realidad no lo es, ¿no? San Juan no da puntadas sin hilo, está muy pensado el texto, y San Juan lo que viene a querer decir y a referir, o sea, Dios a través de la boca de San Juan, es que Jesús es la plena manifestación de el amor tierno y misericordioso de Dios visto en el Antiguo Testamento y que hemos visto en los anteriores programas, pues que ya se manifiesta plenamente en Jesús, ¿no? Muchas gracias, Óscar, por este despliegue. Espero que nos ayude efectivamente pues a ver toda la profundidad, ¿no?, que tiene, y cómo Dios en su providencia divina ha ido trabajando, ¿no? Ha ido trabajando a lo largo de los siglos, ¿no?, preparándonos
dándonos ese conocimiento de Él, precisamente para que cuando llegara este momento cumbre, pues de alguna forma ya pues tuviéramos esa preparación. Hay de todo esto que has dicho, hay una frase que me gusta mucho, que es precisamente del Papa San Juan Pablo II, que tal vez pues resume un poquito esta idea, ¿no? Esta idea central de la encarnación. Dice San Juan Pablo II esta frase: la revelación del amor y la misericordia de Dios tiene una forma y un nombre: Jesucristo. O sea, que es como esa es la síntesis, ¿no? de todo lo que es el Antiguo Testamento, converge y se hace una realidad que es precisamente esta. Y lo dice así, con una forma y un nombre. Qué bonito también esto del nombre, ¿no? Una persona, en realidad se podría decir, y es una persona como nosotros, aunque no es como nosotros, pero de alguna forma tiene nuestra naturaleza. Bueno, pues vamos a continuar en esta línea y vamos a contemplar también otro aspecto que también es muy interesante, ¿no? O sea, hemos visto que Jesús ya estaba prefigurado, estaba anticipado, había un montón, pues muchísimas, ¿no? No las vamos a comentar aquí, ya hemos dado esta pincelada, pero lo importante es que Jesús viene con una misión. Y claro, la cuestión es, bueno, ¿y esa misión? ¿Qué es lo esencial de esa misión? Ya sabemos un poco pues todo lo alrededor de Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo Él se define, ¿no? ¿Qué es lo que Él entiende como lo esencial de su misión? Bueno, pues vamos a partir de nuevo de la Escritura, que siempre nos va iluminando. Vas a partir de un texto de la Escritura y luego ya a partir de ahí pues vamos a ir. En concreto vamos a partir del Evangelio de San Lucas, del capítulo 4. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bueno, pues vamos a pedirle, ahora le toca a Sonia, ¿no? Vamos a cambiar así de lector y a ver, Sonia, sobre este texto un poco pues qué se puede profundizar con esta idea, ¿no? Un poco de qué entiende Jesús por su misión, ¿no? Sí, junto con este texto de Lucas 4, del 16 al 21, también hay un texto más adelante en San Lucas que hace referencia cuando los seguidores de San Juan Bautista le preguntan a Jesús si es el que tiene que venir o tiene que esperar a otro. Pues San Juan Bautista quiere hacer constar a sus discípulos que vean claro que Jesús es el Mesías, el esperado, el que estaban esperando, ¿no? Y Jesús, ante esta pregunta de si tiene que Él es el Mesías o tiene que esperar a otro, contesta de una manera profunda y lo hace diciendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados, ¿no? Pues para San Juan la prueba fundamental de que es el Mesías es que hace presente este amor de Dios entre los pobres, entre los humildes, entre los enfermos, ¿no? Y coincide precisamente con este texto en que se leía Marisa sobre Isaías, de que cogía Jesús el rollo y lo leía en la sinagoga, ¿no?
Y hay también un texto importante que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, sobre lo que Jesús siempre dice, que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, ¿no? Y de lo que significa también misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Entonces lo que Jesús viene es precisamente no a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Y la misión de Jesús, por tanto, como Mesías, es una misión de amor, ¿no? Con los más pobres, con los más enfermos, con los cautivos, con los que nadie quiere, ¿no? Y esto es lo fundamental en el caso de San Juan Bautista, que quiere hacer, no que hace grandes milagros, no que hace grandes signos, sino precisamente se distingue porque se ocupa es amor para los pobres, para los más necesitados, ¿no? Y ese es el mensaje de Jesús, que es en contrario al Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento era amar, pero se suponía amar a los que vivían cerca de ti, ¿no? Mientras que con Jesús es un mensaje totalmente revolucionario, ¿no? Que dice que es amar al prójimo y amarlo con el amor de Dios, ¿no? Eso es el núcleo de su predicación. Pues muy interesante, Sonia, también. Sí, la verdad es que esta es una idea también que yo creo que tiene mucha fuerza y que también es importante entenderlo, ¿no? Que en el fondo la revelación como Mesías y el énfasis que pone Jesucristo no es tanto por su poder o sus milagros, que de hecho hace los milagros pues para dar ese signo que ayude, pero él lo que pone el énfasis es precisamente en que él es el Mesías porque muestra ese corazón misericordioso de Dios, porque realmente vamos al núcleo, a lo que estábamos oyendo antes, o sea, es el Mesías porque encarna, hace carne, hace realidad todo el amor de Dios que ya venía del Antiguo Testamento, pero que se hace presente y tiene manos y tiene una mirada y tiene palabras y es la palabra también, ¿no? Entonces, ese amor que estaba allí pero que era invisible, pues ahora se hace palpable y eso es lo que él considera pues como lo central, lo que define realmente al Mesías, que es un corazón auténticamente misericordioso, ¿no? Con una perfección de amor como hasta entonces no se había visto, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues ya empieza la revolución, ¿no? Como decía antes, una revolución muy distinta, ¿no? De la que entendemos por ahí en términos de poder, ¿no? Y de fuerza, ¿no? Sino lo contrario, una revolución interior del corazón, es decir, a la vista de este corazón jamás visto, ¿no? Y jamás tocado, ante el asombro, ¿no? de lo que significa ese amor que él nos va a mostrar y nos va a enseñar en la realidad, pues a partir de ahí tenemos algo distinto, ¿no? que hemos palpado, que hemos visto y que nos va a llevar por una senda de un amor que hasta entonces pues casi era algo inalcanzable, ¿no? Que con Jesucristo se nos va a poner totalmente al alcance de la mano. Bueno, pues vamos a continuar también siguiendo en la misma línea y vamos a ver también de otra, una cita también que yo creo es muy interesante. Hemos hablado de un poco a lo largo de la escritura, ¿no? Lo que nos dice la escritura. Vamos a ver también lo que nos dicen los santos, en concreto un santo y un papa, ¿no? Que tiene doble mérito, ¿no? Es más, tiene más fuerza todavía, ¿no? Si es papa y santo, que en este caso pues San Juan Pablo II, y vas a escuchar de una homilía que él da frente a la canonización de Santa Faustina, y vas a escuchar el texto que él da, porque el Papa San Juan Pablo II se caracteriza por cómo él profundizó también en el tema del amor de Dios en su encíclica Dives Misericordiae. Él canoniza precisamente a Santa Faustina, ¿no? Que es portadora del mensaje que le da Jesús de la divina misericordia, de nuevo el amor, ¿no? En su extremo. Entonces es muy interesante que escuchemos este texto, porque de aquí también vamos a sacar muy buenas ideas. La misericordia divina llega a los hombres a través del corazón de Cristo crucificado. Hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona. Pedirá Jesús a Sor Faustina Kowalska. Cristo derrama esta misericordia sobre la humanidad,
mediante el envío del Espíritu, que la Trinidad es la persona amor. ¿Y acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón? A pedirle ahora le toca a Marisa, ¿no? Para ir repartiendo y que nadie... Muy bien. Bueno, pues aquí vemos como el Papa Juan Pablo II pues viene como a enriquecer un poco el concepto de misericordia que para nosotros hoy día, con el lenguaje que utilizamos, para nosotros en realidad es un concepto raquítico, ¿no? Que no expresa todo lo que Dios quería poner ahí, ¿no? En el término de misericordia, ¿no? Y el Papa viene como a decir que lo que nosotros llamamos misericordia en realidad es la ternura de Dios, ¿no? Y la forma más clara de manifestar esa misericordia pues la hace Jesús en el momento cuando perdona los pecados, ¿no? Ahí, cuando perdona Jesús los pecados, pues está mostrando Jesús el rostro del Padre, ¿no? Del Padre misericordioso. Y en realidad esa es la misión de Jesús, ¿no? Para eso ha venido, para perdonar los pecados. Cuando los fariseos se escandalizaban de que Jesús trataba con los pecadores, pues oyen lo que Jesús les dice, ¿no? Dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y esta frase además aparece como repetida varias veces, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y les dice, id a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Que no vengo a llamar a los justos, más bien habría que decir a los que se tienen por buenos, ¿no? Sino a los pecadores. Y de hecho, pues vemos a Jesús en distintos momentos en el Nuevo Testamento de cómo Jesús perdona, pues por ejemplo a la adúltera, a la Magdalena, al buen ladrón en la cruz, ¿no? Cuando dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues el buen ladrón oyó ahí su propia canonización, ¿no? Es la primera persona que sepamos que en vida fue canonizada, ¿no? Estuvo presente en su propia canonización. Y realmente pues fue un buen ladrón, porque consiguió robar el cielo ahí a última hora. Qué bonito. Sí, solamente él le dijo lo único de acuérdate de mí. Y lo que oye de Jesús no es, pues vale, me voy a acordar de ti. No, lo que oye de Jesús es, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. O sea, que le concede muchísimo más de lo que le pide. Hay una anécdota muy, muy bonita, ¿no? Que creo que se la sabe José Antonio. Bueno, pues la voy a contar, ya que me lo pides. Sí. No, la verdad es que es una anécdota relacionada con el que nosotros la escuchamos hace ya cierto tiempo, ¿no? La dejó recogida un escritor. Y está muy relacionada con este tema, ¿no? Del perdón, pero tal vez del perdón auténtico, ¿no? Completo, ¿no? Que es una imagen a su vez del perdón de Dios del que no nos hacemos ni idea, ¿no? Hasta qué punto llega. Y esta anécdota contaba este escritor que iba en un tren. Entró un joven también en el departamento y bueno, pues a medida que iba avanzando y transcurriendo el tiempo, el joven cada vez se iba poniendo como más nervioso, ¿no? Más inquieto, más nervioso, y él notaba pues que algo le inquietaba, ¿no? Pero no sabía qué era, y al final pues ya le pregunta, ¿no? Y entonces si le ocurre algo, ¿no? Si necesita alguna ayuda o algo. Y este joven pues le empieza a contar su historia, y entonces le cuenta que él cuando era más joven, ¿no? Hace algunos años, pues tuvo un momento de debilidad, en fin, el caso es que él cometió un hecho deshonroso, grave, que significó pues que fue juzgado y fue enviado a la cárcel, ¿no? Y durante un tiempo pues había estado allí en la cárcel y ahora pues volvía de regreso a su pueblo. Y entonces le contó que bueno, pues tenía acá una vergüenza tremenda, se había arrepentido profundamente, ¿no? de lo que había hecho, pero a la vez pues
se daba cuenta del daño tan grande que había causado a sus padres y no sabía pues si ni siquiera su familia pues estaba dispuesta a perdonar y a recibirle de nuevo, ¿no? Y a acogerle de nuevo como un miembro más de la familia, ¿no? Después del disgusto, del bochorno que había significado pues lo que él había cometido. Y le contó pues que había decidido escribir a su familia, le había enviado una carta a su padre diciéndole que él iba a ir en este tren, que llegaría a esa hora y que en ese día, y que si le perdonaban, pues él le pedía que pusiera, el tren pasaba justo delante del huerto donde tenía la casa su familia, y le pedía que en un manzano grande que tenía en el centro del jardín, pues que pusiera un pañuelo blanco. Si él veía ese pañuelo blanco, pues él entendía que estaba perdonado, que podía bajarse del tren, si no, pues seguiría su camino y iniciaría otra vida en otro sitio, ¿no? Y ya pues abandonando totalmente a su familia, ¿no? Efectivamente, pues ya llega el momento, él está tan nervioso que le pide a este escritor pues que sea él el que mire, y el escritor, cuando ya es el momento, le dice: ven tú, que lo tienes que ver tú, ¿no? Y entonces, cuando este joven mira, pues ve que el manzano no hay un pañuelo, sino lo que hay es un montón de pañuelos, de sábanas, está todo el manzano cubierto de blanco, ¿no? De todo lo que habían puesto ahí. ¿Qué quiere decir? Y de alguna forma era la idea que nos sugería y nos recordaba, pues que el amor de Dios y el perdón de Dios es un perdón a lo grande, no es un perdón raquítico, ¿no? Sino que, y eso es lo que querían decir esos padres y esa familia, diciendo: hijo mío, pues estás plenamente perdonado, ¿no? Pues así es como nos perdona Dios, ¿no? A lo grande, ¿no? Totalmente. Efectivamente, así como está deseando Jesús, ¿no? Perdonarnos. También lo vemos, por ejemplo, con la samaritana, ¿no? Por ejemplo, para saciar su sed de agua viva, a Zaqueo, cuando le dice: baja de la higuera. Pues ¿cuántas veces estamos nosotros ahí, ¿no? En la higuera. Le dice: baja de la higuera, que hoy tengo que hospedarme en tu casa, ¿no? Pues también nos dice Jesús a nosotros: hoy tengo que hospedarme en tu corazón. Baja de la higuera, baja de esos pensamientos, de las preocupaciones. También perdona a Pedro después de las negaciones del Jueves Santo por la noche. Narra Lucas que dice: miró a Pedro. O sea, una mirada, ¿no? Que habría en esa mirada, en esa de ternura, de cariño, que a Pedro se echó a llorar, ¿no? Se arrepintió inmediatamente. Pues Jesús es eso, ¿no? Fiel reflejo de la misericordia del Padre, ¿no? Y que goza perdonando. Decía que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 personas que se tienen por justos y no necesitan conversión, ¿no? Hoy se ve pues muchas iglesias, ¿no? Que muchas personas pues acuden a misa a lo mejor por rutina, ¿no? Y se acercan, pero porque se tienen por justos, pero no acuden al confesionario, ¿no? No se ven pecados. Y aunque a lo mejor pues verdaderamente no tengan pecado grave, en realidad no quieren encontrarse con esa mirada de Jesús, ¿no? Con la misericordia de Dios, con ese abrazo perdonador de Jesús en el sacramento de la confesión. Y eso que Jesús pues goza perdonando, ¿no? Porque, como hemos dicho también en otros programas, pues cuando nosotros perdonamos, pues en realidad, o sea, que su perdón no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Nosotros perdonamos, pero recordamos la ofensa que hemos recibido, ¿no? Hacemos como que no nos acordamos, más bien. Pero cuando Jesús perdona, es que olvida la culpa, la hace desaparecer. Pues si crea algo de la nada, pues lo que hace es al contrario, como que borra, increa, como no sé cómo decirlo, ¿no? Y es como que si tuviera amnesia, ¿no? Como si tuviera un problema de memoria y no se acuerda de lo que ha perdonado. Y ya está. Muy bien, Marisa, pues
Muchas gracias por esta reflexión, ¿no? Y ya que has tocado el tema que salía del sacramento, ¿no? Del sacramento del perdón, vamos a pedir también a Sonia, a ver, que nos comente un poco ya para completar un poco esto tan impresionante, ¿no? De la misericordia de Dios que se hace perdón y que además nos da un sacramento, ¿no? Que ese perdón de alguna forma queda como allí, ¿no? Encapsulado y preparado y disponible para todos, ¿no? ¿Alguna reflexión así más también ya sobre el sacramento? Sí, pues el sacramento del perdón, la verdad que el Señor ha pensado, Dios ha pensado en todo, ¿no? Y este sacramento del perdón, de la paz, de la reconciliación, ¿no? Del abrazo y del encuentro con Dios, ¿no? Y de sentirnos perdonados, pues es como un acto creador de Dios, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que es como un hágase de nuevo, ¿no? Es Dios me perdona todo lo que borra de su memoria, todo lo que yo he hecho, lo malo, aniquila el pecado y devuelve pues al alma los méritos que había perdido por el pecado, ¿no? Y de ahí nace una nueva persona, un nuevo plan para esa persona, ¿no? Que se había apartado de él, y comienza una nueva historia de amor, ¿no? Igual que cuando Dios pues en el momento de la creación creó las estrellas, ¿no? Pues con esta anécdota que contabas del manzano, recordaba yo pues que todas las estrellas del cielo es una forma de decirnos Dios que te perdono, ¿no? Estoy deseando perdonarte, ¿no? En cada una de estas estrellas es como si pusiera, aparte de poner los pañuelos, en los pañuelos hubiera escrito te perdono, ¿no? Estoy deseando perdonarte, estoy esperándote, ¿no? Y también pues de estas perlas que tenemos también en los santos sería pues Santa Faustina Kowalska, ¿no? Que le habla el Señor de este sacramento y que no podemos dejar de meditarlo, ¿no? Tiene unas frases maravillosas y nos dice, y también le dice a Santa Faustina, pero nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Cuando te acerques a la confesión, esta fuente de mi misericordia, mi sangre y el agua que salieron de mi costado se derraman en tu alma y la ennoblecen, ¿no? Pues cómo Dios derrama en ese sacramento pues toda su agua, su sangre que ha derramado por nosotros, ¿no? Y cómo esa persona sale con una nueva dignidad, ¿no? Con la cabeza alta, ¿no? Y luego también otra de las frases que también le dice Jesús a Santa Faustina: di a las almas que deben buscar el consuelo en el tribunal de la misericordia. Allí se encuentran los mayores milagros que se repiten permanentemente. O sea, no sabemos el valor que tiene para el alma, ¿no? No somos conscientes de los milagros que se producen en el confesionario para las almas, ¿no? Cómo se renuevan, cómo se restauran, cómo resucitan. Y bueno, pues también no me quiero dejar una frase porque me encanta, ¿no? Añade Jesús: para obtener este milagro no es necesario realizar lejanas peregrinaciones, ni tampoco hace falta efectuar muchas ceremonias externas. Es suficiente acercarse a los pies de mi representante, del sacerdote, con fe, y decirle sus miserias. El milagro de la misericordia de Dios se manifestará, resucitando este alma completamente. Qué pobres son aquellos que no se aprovechan de este milagro de la misericordia de Dios. Cuando te acerques a confesarte, yo mismo te espero en el confesionario. Estoy oculto en el sacerdote y soy el que opera en tu alma. Pues esto, no sé, se me quedan las palabras, no sé qué decir, ¿no? Porque la verdad es que el Señor pues no nos podía hacer mayor regalo, ¿no? Y si supiéramos la verdad, el tesoro que tenemos, pues acudiríamos más frecuentemente, ¿no? Estarían los confesionarios llenos y no vacíos, ¿no? Sí, además es que no es solo perdonar los pecados, sino que es como encontrarse con ese amor de Dios, o sea que son las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, vamos a hacer casi un pequeño
La parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Veíamos en esta primera parte, sobre todo, pues esta encarnación, ¿no?, del amor de Dios ya en Jesucristo, todo el aspecto del amor misericordioso que hace que perdone, ¿no?, y que sea otro rasgo, ¿no?, esencial de Jesucristo, ¿no?, que nos viene a atraer y nos trae precisamente el perdón de los pecados. Como decía San Juan Pablo II, dice: Jesús no solo habla de la misericordia, sino que él mismo la encarna y la personifica. Y había otra frase también de un sacerdote que me gustaba mucho, que decía que la ternura de Dios se hace corazón humano, ¿no? Hablando de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Pues es la ternura de Dios hecha corazón humano. Y bueno, pues después de todo esto que ha sido tan emotivo, ¿no?, y que toca tan profundamente nuestro interior, ¿no?, como es ese saber, ¿no?, que Jesús nos trae el perdón y un perdón a lo grande, ¿no?, de todos nuestros pecados. Bueno, pues ese corazón de Jesús pues no solo se limita a eso, sino que bueno, pues hay muchos más rasgos, ¿no?, hay muchos más cualidades que también vamos a ir viendo. Por ejemplo, otro rasgo también es que Jesús tiene por cada uno de nosotros es un amor personal e intransferible, es un amor único, personalizado para cada uno de ellos. Es algo que, esa frase, ¿no?, que impacta tanto, ¿no?, cuando uno la escucha y la siente en su interior, en esa última cena, ¿no?, cuando ya como despedida, y les dice Jesús a los apóstoles que están con él, dice: ya no os llamo siervos, sino amigos. Jesús nos llama amigo, somos su amigo íntimo, ¿no? Y eso, pues claro, también es otro rasgo, o sea, entender que el amor de Dios hace que Jesús esté como amigo nuestro y a nuestro lado, pues también eso nos estremece, ¿no? Vamos a pedirle a Óscar a ver un poquito sobre esto también, qué hay, ¿no?, que nos dice la Escritura y que se puede profundizar también, ¿no?, en esta cercanía, ¿no?, de Jesús hacia nosotros, ¿no? Que dice que no nos llama siervos, que nos llama amigos, y que no solamente se lo dice a los apóstoles, sino que, como sabemos y estamos ya muy acostumbrados a saber que Jesús, cuando habla para toda la humanidad, y no para la humanidad en abstracto, sino por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, que cuando Jesús llama, dice: no os llamo siervos, sino que os llamo amigos, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Y esa es la lectura que tenemos que hacer del texto del Evangelio, ¿no? Que, por cierto, pues está repleto de momentos en los que efectivamente pues se ve cómo Jesús se quiere identificar como cercano a nosotros, ¿no?, como amigo, como cercano, ¿no? Hay un pasaje muy conocido por todos, Marcos 10, que es el pasaje sobre el joven rico, ¿no?, ese joven que se le acerca a Jesús a decirle qué tiene que hacer, ¿no? Y cuando Jesús le dice pues cumpla los mandamientos, y el joven pues le dice: no, yo eso ya lo hago, ¿no? Pues Jesús le miró. Hay un momento en que dice: le miró con amor, ¿no? Esa mirada de Jesús con amor al joven rico, ¿cómo sería esa mirada, no? Yo me la imagino pues abrasadora, ¿no? No sé, el joven rico en ese momento no reaccionó porque tenía el corazón pues muy apegado a la riqueza, pero ¿cómo sería la mirada de Jesús, no? Y es que además los evangelistas se fijan mucho en los evangelios, en el texto. Parece como que se fijaran mucho, ¿no? Lo hablan mucho de esto, ¿no?, de la mirada de Jesús. Debe ser que la mirada de Jesús era especial, ¿no? Yo me acuerdo pues del cuadro de la Divina Misericordia, donde Jesús tiene una mirada muy muy especial también, ¿no? Pero que pues se asemejará poco a cómo realmente sea, ¿no?, cuando lo veamos cara a cara. Pero que los evangelistas lo vieron, ¿no?, y lo dejaron muy reflejado en el Evangelio. Hay un momento también, pues por ejemplo, cuando Marta y María van a avisar o mandan a avisar a Jesús que Lázaro pues está muriéndose, ¿no? Y no le dicen, o sea, cuando le avisan a Jesús, no le dice que Lázaro está muriendo, sino que le dicen aquel a quien tú querías, ¿no?
cómo querría Jesús a Lázaro. Y de hecho, cuando Jesús ya a los 4 días aposta se acerca y ya pues Lázaro ya hacía 4 días que había muerto, llora delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Dentro del sepulcro, cerca del sepulcro, llora pues que Jesús también se emocionaba, ¿no? Era muy amigo de Lázaro, ¿no? Y los que estaban allí presentes decían, mirad cuánto le quería, ¿no? Hay varios textos en los evangelios sinópticos donde se ve que Jesús era amigo, ¿no? Por ejemplo, es el título que le da a Judas cuando le está entregando, que es impresionante, ¿no? Que a Judas, que le está entregando con un beso, le dice amigo. Empieza diciendo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le llama amigo a Judas, incluso en ese momento, ¿no? Bueno, pues que vemos que la Escritura está llena de este sentimiento de Jesús, de sentirse amigo nuestro, ¿no? De intentar por todos los medios romper las barreras de ese Dios al que muchos consideran, sobre todo en el Antiguo Testamento, lejano, tirano, que ya hemos visto en los programas anteriores que no es así. Pues no, Jesús se quiere identificar con nosotros como amigos, ¿no? Quizás cabría preguntarnos ya para finalizar si nosotros nos consideramos amigos de Él, claro. Sí, esa tal vez es la gran pregunta, porque claro, viendo esto, todo lo que es la Escritura, todo lo que es la presencia de Jesús, su actuación, siempre es para interpelarnos, es como una llamada que nos hace y donde Él está esperando siempre la respuesta. O sea, el amor exige la respuesta del amor, o sea, no hay otra opción, entonces el amor exige responder con amor. Entonces, por tanto, pues ahí está, ¿no? Y ahí nos llama. Ahora que decías todo esto del amigo, ¿no? Me estoy acordando también del texto cuando el propio Jesús dice, nadie tiene un amor mayor que el que da la vida por sus amigos. O sea que y ahí ya llegamos pues un poco al extremo, al culmen, ¿no? Hasta tal punto Él es nuestro amigo fiel, nuestro amigo íntimo, que da la vida por nosotros, ¿no? Y dice, pues nadie ama más, ni nadie tiene un amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y así es como considera Jesús la amistad, ¿no? Y nos entrega esa amistad, ¿no? Y por tanto, pues claro, esa es la respuesta que debemos de dar, o sea, hasta llegar a dar la vida por Él. Y bueno, y así ha sido en la historia de la Iglesia, ¿no? Y ahí están los mártires, gente que testimonian esta frase, ¿no? Y esto que nos dice Jesús, y que han respondido realmente con su fuerza y con su gracia, pero han respondido en esa misma línea, ¿no? La verdad, bueno, hay mucho más que se podría decir, pero bueno, como esto es inabarcable, ¿no? O sea, realmente se podría profundizar muchísimo. Hay otra idea que yo también me gustaría, ya en el último tramo que tenemos del programa, que también me gustaría profundizar, que es también otro aspecto, ¿no? De este corazón de Jesús, como ya decimos, encarnado, ¿no? Que ya vemos, ¿no? Vemos un amigo, ¿no? Ya encarnado, al que podemos tocar, al que podemos sentir, que puede dar la vida por nosotros, ¿no? Cosa que Dios no podía hacer. Dios en su omnipotencia y donde Él estaba, pues no podía dar la vida por nosotros. En cambio, Jesús encarnado con cuerpo y con carne ya puede dar la vida por nosotros, ¿no? Pero hay otro aspecto también que es muy, muy interesante, que también indica esa profundidad del corazón de Jesús, porque establece una relación con nosotros que nosotros podemos entender muy bien y que demuestra también la profundidad de los lazos, ¿no? de amor y de misericordia que Él quiere tener con nosotros, ¿no? El tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Y estoy hablando de que Jesús también se presenta como esposo. Y por tanto, pues todo lo que implica una relación esponsal, ¿no? de matrimonial, donde realmente si entre amigos pues puede haber una fidelidad y un amor hasta dar la vida, en una alianza esponsal matrimonial,
pues esto todavía yo creo que se expande, ¿no? Y se hace todavía mayor, ¿no? Y adquiere todavía pues más profundidad, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver un poquito, esto también dará para mucho, o sea, yo creo que lo iremos profundizando, pero bueno, por ver hoy un poquito una primera idea. Vas a empezar con un texto bíblico de Efesios y luego ya sobre eso pues vamos comentando. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la Iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Pues le vamos a pedir a Óscar, por ejemplo, ya que había empezado con este tema, que, bueno, pues a ver si nos puede decir algo, ¿no?, alrededor de este texto tan impresionante, que tiene mucha profundidad, pero bueno, por centrarlo en este aspecto, ¿no?, de Jesús como esposo. Como esposo, ¿no?, de la Iglesia, sí. Pues es muy interesante, ¿no? Porque en Efesios y también pues se puede ver, por ejemplo, San Juan Pablo II en a ver si lo sé pronunciar, que también Mulieris Dignitatem. También habla mucho de este carácter esponsal de la relación entre Cristo y la Iglesia, ¿no? En el texto que hemos visto pues se ve muy claramente un poco la relación esponsal del esposo con la esposa, pero como es en realidad pues eso, se puede hacer un paralelismo, ¿no?, entre la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Es una relación de entrega, o sea, la función es entregarse, ¿no? La función del esposo es entregarse a la esposa y la esposa entregarse al esposo, ¿no? O sea, que cuando nos están hablando de que Cristo es esposo de la Iglesia y que la Iglesia es esposa de Cristo, estamos hablando de una entrega mutua, ¿eh? Este es digamos, la función más importante en la que nos tenemos que fijar, ¿no? Y en la que se quería fijar Jesucristo. Jesucristo se entrega a cada uno de nosotros por medio de la Iglesia, no a la Iglesia en común, en abstracto, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, sino a cada uno de nosotros, ¿no? Todos los seres humanos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser esposa. No solo las mujeres, porque las mujeres en este sentido lo tienen un poco más fácil para visualizar esta relación, ¿no? Pero no es solamente las mujeres, todos los hombres también somos esposa de Cristo, ¿no? Aunque nos suene un poco raro decirlo así, pero es verdad, ¿no? Somos esposa. Cristo se entregó no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Y es muy bonita la dimensión eucarística de esta entrega, ¿no?, de esta relación esponsal, porque la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, que es la forma que tuvo Jesús de entregarse para todos los siglos, ¿no? Pues eso es una entrega, el dejarnos la Eucaristía es dejarnos la entrega de Jesús, ¿no?, para todos los siglos, ¿no?, como redentor del mundo. La obra de la redención en realidad es una entrega total, ¿no? La redención es una entrega total, ¿no? Y bueno, pues está institucionalizado en esa Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el sacramento de la redención y es el sacramento del esposo y de la esposa, ¿no? Por esto que estamos viendo, ¿no? El esposo ama, ¿no?, y la esposa es amada, y por tanto debe amar en correspondencia al esposo, ¿no? Que esto se tiene que dar dentro del matrimonio cristiano, pero como vemos en un nivel mucho más elevado se da en la entrega de Jesús a la Iglesia. Es primero Él el que ama, es el que toma la iniciativa, es Dios el que toma la iniciativa de entregarnos a su Hijo, es Jesucristo el que toma la iniciativa de amar a su Iglesia, y nosotros por tanto pues tenemos que corresponder, ¿no?, amando a nuestro Señor, a Jesucristo. Bueno, me ha impresionado esto que decías de la Eucaristía, porque además es que realmente pues es así, ¿no? O sea, Jesús se entrega además en la Eucaristía, que es como le recibimos, nos entrega su amor y recibimos su amor y nos da el amor para que a su vez podamos
responder con amor, ¿no? O sea, que a través de esa entrega suya y de ese alimento que es realmente la Eucaristía, pues nos va a alcanzar la fuerza para a su vez poder responder al amor. Por eso la iniciativa parte de Él, ¿no? Porque nosotros estamos limitados, estamos caídos y precisamente pues es Él el que da la solución, el que nos da todo esto. Y además, pues eso es esta idea tan bonita, ¿no? Que es como esta consumación del matrimonio y que se realiza en la Eucaristía, ¿no? Y que realmente pues es así, o sea, que recibimos, diríamos, físicamente su amor, le recibimos a Él físicamente, recibimos su amor en nuestro interior, en nuestro cuerpo, y al recibir nuestro cuerpo pues alimenta también nuestro alma, transforma nuestro alma, nos inunda de su amor y es lo que nos capacita realmente para poder responder en el amor, ¿no? Precisamente. O sea, que es una dimensión, decíamos antes, bueno, pues que se puede hablar mucho de esta relación esponsal, pero este aspecto eucarístico yo creo que es importantísimo. De hecho, yo creo que hay que verlo así más en profundidad porque esto puede cambiar nuestra vida totalmente. O sea, entender esto y vivir esto puede realmente cambiar nuestro corazón íntimamente, porque es lo que nos va a permitir unirnos íntimamente al corazón de Cristo. Hay nos queda ya nada, muy poco tiempo, pero quería dar otra pincelada en relación con esto, ¿no? Porque en el Apocalipsis que es un libro importantísimo también, el último de la Escritura y donde de alguna forma condensa pues todo lo que es la historia de la Iglesia, más el final del tiempo, más las grandes verdades de la fe, ¿no? Están ahí, ¿no? Y sobre todo las verdades futuras, ¿no? Y ahí habla también, hay una serie de versículos donde va hablando de las bodas del Cordero. Dice, han llegado las bodas del Cordero. Y en realidad está hablando de algo futuro, ¿no? De algo, pero está hablando pues de esta unión profundísima que en algún momento pues se va a producir y que trata precisamente y que viene a través de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía tiene algo ahí de misterioso que todavía no terminamos de entender, pero como decían los santos padres, estaremos en la gloria y en el cielo y en la eternidad estaremos revestidos de cada una de las Eucaristías que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida. O sea que la Eucaristía realmente nos da la fuerza para el día de hoy, pero nos prepara a una unión mística futura con el corazón de Jesús, y que son estas bodas del Cordero, ¿no? que tanto menciona este libro del Apocalipsis, y que bueno, pues tiene esa dimensión futura, pero que en algún momento pues se hará plenamente y será realidad. Pues vamos ya a terminar después de estos temas tan intensos, ¿no? Alrededor del corazón de Jesús. Pero bueno, vamos a continuar porque en siguientes programas precisamente hay muchos más aspectos, ¿no? que ver y que contemplar. Yo diría contemplar, más que meditar, yo creo que se trata más de contemplar del misterio insondable del corazón de Jesús. Y que bueno, pues que a través de este programa pues intentaremos acercar a todos nuestros oyentes. Nos despedimos y hasta el siguiente programa. Muy buenas noches. Venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.